Buenos días, familia, buenos días, MPH. Qué maravilloso día donde vemos este sol que nos alumbra y también la seguridad que el sol de justicia que es Jesús está con nosotros. Y lo ha prometido, estar con nosotros hasta el fin de los tiempos. Así que animémonos a vivir este día y esta semana con esa certeza. Buen día, Iglesia MPH, buenos días hermanos, amigos. Un día más para comenzar una semana en victoria. ¿Confiando en quién? En aquel que es nuestra compañía permanente, confiando en Jesús, que ha trazado caminos de bendición para nosotros para que pudiésemos andar en ellos y llegar a una victoria pronta. Qué bueno es poder reflexionar en medio de tanta angustia, porque la hay, de tanta conflicto y temor, porque existe, porque la realidad nos toca, nos rodea, reflexionar en la historia del pueblo de Dios. Nosotros hemos leído que aquellos, los antiguos, salieron de la esclavitud y tuvieron que atravesar por un lugar desconocido. Y qué difícil que es ir voluntariamente por un lugar que uno no conoce. Pero cuando la fe está con nosotros, porque ellos iniciaron ese camino por la fe. Por la fe siguieron a Moisés, el líder, en ese camino. Pero una vez en el desierto, allí afloraron las cosas que hay en el ser humano, en todo ser humano. Podemos siempre hacer un paralelo y cuando leemos esa historia decimos, bueno, estas cosas también salen de nosotros en los momentos difíciles, en los momentos de soledad, de sequedad, de peligro, de necesidad, pero un remanente, vamos a ir al lado efectivo de la fe. Un remanente llegó, un remanente que se perfeccionó en la fe y perseveró en la fe, a pesar de las debilidades, a pesar de sus temores y a pesar de las tremendas dificultades. Entonces, quiere decir que hay dos maneras de mirar el desierto de la vida. O lo miramos creyendo en algo superior, en este caso en Dios que nos lleva hacia adelante, o mirando la debilidad y la imposibilidad y quedándonos postrados y tirados en el desierto. Así que nosotros tenemos que elegir. Y yo creo que los hijos de Dios, nuestros amigos amados, la familia, elegimos y elegiremos siempre seguir hacia adelante. Amén. Esto me hace pensar en algo como que podemos caernos muchas veces, pero está en nosotros levantarnos y seguir adelante. Pablo nos muestra que este camino que transitó también el pueblo de Dios, el pueblo de Israel cuando salió de la esclavitud. Ellos creyeron que iban a seguir viviendo conforme a sus propias seguridades, requisitos, formas. Se olvidaron de que Dios tenía un plan trazado ya, claro. Un camino trazado. Estaba pensando justamente, haciéndome la idea. Así como ellos creían que podían seguir viviendo con Dios o dentro del pueblo de Dios como ellos querían, en este tiempo también puede pasar lo mismo con nosotros en la iglesia. Pablo dice, seamos temerosos, porque no vaya a ser que nosotros, habiendo ganado a muchos, perdamos nuestra salvación. Y es terrible pensar de esta manera. ¿Por qué? Porque perderíamos tan grande virtud, tan gran regalo que Dios nos hizo a través de Jesucristo y no llegar a aquello que son sus promesas, no llegar al reino de Dios, no llegar a habitar la casa de nuestro Padre. Ese es el tiempo de meditar cuando estamos en el desierto, porque van a empezar a salir las cosas feas que tenemos dentro. Y en Cristo, cuando nos da la pauta y nos muestra el plan trazado, Él va mostrando también cuáles son nuestras debilidades y cómo las podemos vencer. El capítulo de 10 de Primera de Corintios habla de todo esto. Cuando termina en el 11, que habla justamente de la cena del Señor. Pero primeramente, para llegar a ese día, tenemos que transitar y tenemos que pulir nuestra relación con Dios. No podemos seguir viviendo exactamente igual como el pueblo de Israel, creyendo que en el desierto, cuando salían ya, muchos murmuraron, miraban para atrás, que mejor fue aquello, estaban en esclavitud. Muchos dirían ahora, mejor es estar con el diablo porque no tenía tantos problemas que estar con Dios porque ahora enfrentamos circunstancias. ¡Qué tremendo!
es una tremenda diferencia. Como hijos de Dios, tenemos que aceptar esa compañía, decirle, Señor, tú estás conmigo y todo lo puedo en ti que me das la fuerza. No hay alternativa. Tenemos que seguir al Señor. He escuchado decir mucho qué pasará después de que pase esta prueba terrible que ha sobrevenido sobre todo el mundo. Hablan de la nueva normalidad o una nueva forma de encarar la realidad. Y algunos dicen tristemente, no creo que cambie nada, todo seguirá igual o peor. Pero no es así para nosotros, no es así para el pueblo de Dios, no es así para los que creen. Seguramente muchas cosas habrán cambiado, pero será para bien. Esto usted lo tiene que creer con todo su corazón. Habrán cambiado y quizás como aquellos añoraban mirando para atrás aquellas cosas que habían dejado, hablo de los antiguos, de esta historia que estamos recreando, nosotros no vamos a mirar hacia atrás las cosas que quedaron, sino que vamos mirando hacia adelante. Tenemos que mirar hacia adelante, hacia la tierra de promesa. Tal es así que apenas un remanente llegó de aquel pueblo, del pueblo de Dios sacado de la esclavitud, llegó a la tierra prometida. Un remanente. Nosotros afirmémonos con nuestra familia, con nuestros amados, con los que están en prueba, con los que están en debilidad, apoyémonos, afirmémonos en la palabra de Dios para seguir adelante. No porque la seguridad nuestra estribe en nuestra fortaleza, sino que nuestra seguridad es nuestra fe. Así es. Y para concluir, vamos a leer el versículo 13. Me parece que a partir del 11 dice que aquel que se sienta seguro tema no caer. ¿Sí? Así que es muy importante ver por qué. Exacto. Por eso decía yo que, haciendo referencia al capítulo 10 de 1 Corintios, está todo detallado, todo aquello que a Dios no le agrada de nosotros y que nosotros tenemos que despojarnos. Pero en el versículo 13 dice algo importante. Dice, porque no le ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana. Y también dice, pero fiel es Dios, que no los dejará ser tentados más de lo que puedan resistir, sino que con la prueba también va a estar la salida. Y creo que esto es lo importante, una promesa que podemos en esta hora, llamémosle así, tener en vigencia y saber que Dios está con nosotros y nos da la promesa de estar con nosotros todos los días también. Así es. Bueno, la seguridad, decíamos, no es en nuestra fuerza, no es en nuestro conocimiento, no es en la religión, no es en las cosas que podamos tener o haber logrado y tener preparadas. Hay muchos que están corriendo a ver cómo van a hacer si sucediera tal o cual cosa para adelantarse. Nuestra seguridad de estar firmes en la hora que vivimos, en esta prueba que estamos pasando, está en Cristo, en el Señor de señores y Rey de reyes, que venció el pecado, la enfermedad y la muerte, y por Él somos más que vencedores. Es decir, tenemos algo mejor que lo que tuvieron aquellos antiguos, y es que el Espíritu de Dios nos va llevando hacia adelante en la fe puesta en Jesucristo. Dice que la prueba que ha sobrevenido sobre todos es humana y que no debemos sorprendernos, pero además la buena noticia es que juntamente con la prueba está la salida. Dé ese paso de fe, visualice la salida, visualice la victoria, porque finalmente eso es la fe. Amén. La certeza de lo que esperamos y la convicción de lo que no vemos. Este es el tiempo. Apliquemos la palabra de Dios. Cuando la fe decae, aplica la palabra, porque al tener la palabra, la fe resucita, por decirlo de alguna manera, hacia y fluye hacia nosotros. Dios les bendiga con esta reflexión, con este texto, y que juntos podamos llegar a aquel día en donde Jesús nos diga, ven, siervo fiel, puedes entrar en el reposo de tu Señor. Tenemos un testimonio, el testimonio de lo que estamos hoy predicando. Roberto, que estaba en una prueba difícil, una prueba de muerte, allí pudo experimentar la presencia de Dios
sentir y aplicar la fe que había en su espíritu, en lo profundo de su ser, porque aun cuando nuestro cuerpo no responde, el espíritu está presto, y por eso sintió la mano del Señor para sacarlo de ese lugar y venció la enfermedad. Así que vio la salida. Juntamente con esa prueba tremenda estuvo la salida y está de vuelta en su casa, en su familia. Le saludamos y damos gracias a Dios. Hermanos, afírmese en la fe, tómese de esa palabra, revísela y hágala propia. Luche con la palabra de Dios en su corazón y en sus manos. Dios les bendiga y será hasta el próximo domingo.